buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestro curso del día de hoy en relación a lo que es el tema de gasolineros. Vamos a continuar con esta serie de cursos. El primero fue en materia de seguridad social y ahora vamos a enfocarnos a lo que es la ley del impuesto sobre la renta, el IVA, el IEPS, todas las consideraciones que hay que tomar en cuenta para este sector. Cualquier duda, comentario que ustedes quieran hacer son bienvenidos y les podemos dar el uso del micrófono para que hagan su planteamiento. Y pues la idea es que todo esto quede muy claro durante nuestro curso de 5 horas que tenemos, de aquí a las 8 de la noche. Y bueno, pues vamos a iniciar. Voy a compartirles lo que es la pantalla, el material que nos va a servir de apoyo para que podamos ir platicando de, de este tema durante esta tarde. Bien, aquí tenemos, bueno, nuestro tema va a ser precisamente el tratamiento fiscal en materia de ISR, de IVA, de IEPS, todo lo que aplicaría a este sector de lo que son las gasolineras, como lo hemos denominado. Y bueno, dentro de lo que vamos a platicar el día de hoy va a ser los 3 impuestos sobre los que nos vamos a enfocar. Será el impuesto sobre la renta, el IVA, el IEPS, son los impuestos que vamos a estar trabajando. En materia de ISR vamos a ver las obligaciones que tienen estos contribuyentes, los ingresos acumulables, en qué momento deben de acumular lo que serían todos sus ingresos, las deducciones autorizadas, el envío de la contabilidad, la obligación que tienen de enviar la contabilidad electrónica, los FDI que se tienen que expedir, que se deben de recibir, por supuesto, para los ingresos y para las deducciones, el CFDI por ventas cobradas en monedero electrónico, por ventas con público en general, y obviamente la vinculación de los FDI con las pólizas contables. Vamos a ver los requisitos que contablemente debemos de incluir en nuestras pólizas. En materia de IVA, las obligaciones también de este sector, la base para el IVA, la base del IVA, tratándose de combustibles, ahí recordemos que hay una cuota de IEPS que no causa IVA, el IVA que nos retiene, en este caso Pemex, o quien nos hace el flete para efectos de la entrega del combustible a la estación de servicio, las cuotas de IEPS que no causan IVA, vamos a platicar al respecto, las informativas, la declaración, la obligación de la declaración informativa que tenemos que presentar. Y en materia de IEPS, las obligaciones, nuevamente, ¿cuáles son las obligaciones? Las cuotas de IEPS, los controles volumétricos, la obligación y las sanciones que tenemos respecto a lo que son los controles volumétricos. Y bueno, pues esa obligación que se tiene por parte de este sector de presentar o de informar todo lo que es lo respecto a controles volumétricos. Entonces vamos a platicar. Puede ser que seamos una empresa que es una estación de servicio que vende a público en general, pero también puede ser que seamos una empresa que ya tiene autorización para importar combustible y hacemos la importación del combustible, tanto de gasolina, de diésel o de algún otro combustible, y bueno, pues tendremos que causar en todo caso el IEPS. Y bueno, pues vamos a iniciar con la ley del impuesto a la renta, uno de los impuestos, desde luego, pues más importante, después el IVA y después el IEPS. Prácticamente en ese orden es la importancia que tienen estos impuestos, sobre todo para efectos de la recaudación. Si vemos la ley de ingresos de la Federación, la primera obligación el impuesto que recauda más, por el que se recauda más es el impuesto a la renta, después sigue el IVA y después sigue el IEPS. Son los 3 impuestos más importantes en cuanto a lo que corresponde a la recaudación. Entonces, por eso vamos a empezar con el ISR. Todas las obligaciones que tenemos en este sector, vuelvo a mencionar, puede ser que estemos hablando de una empresa que es una estación de servicio que vende a público en general, compra los 3 combustibles que son gasolina magna o verde, la premium o roja, y el diésel, y eso es lo que vende. Y desde luego, pues también vende lo que son los aceites, los lubricantes, bueno, todo lo que es para el automóvil. Esos son normalmente los 3 tipos de ingresos, los 4 tipos de ingresos que tiene este, este tipo de empresas. Pero también, si estamos hablando de una empresa que se dedica a la importación de combustible, bueno, pues entonces va a causar el IEPS en las importaciones y obviamente pues también va a vender a lo que son las estaciones de servicio o a los distribuidores.
Entonces, bueno, podemos ser cualquiera de esos dos tipos de empresas y son a las que nos vamos a referir el día de hoy. La primera obligación que tenemos, al igual que cualquier otro contribuyente, es llevar contabilidad. ¿Cómo la vamos a llevar? Obviamente, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, el artículo 28 del Código, el artículo 33 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, nos da los lineamientos de cómo debemos de llevar la contabilidad. El artículo 28 tiene 4 fracciones. La fracción número 1 se refiere a lo que sería qué integra la contabilidad, todo lo que va a integrar la contabilidad, y ahí nos indica todo lo que se forma parte. La fracción número 2, los requisitos que debe cubrir la contabilidad, o sea, todos los requisitos de los asuntos contables, de qué forma se debe de hacer, ahí está en la fracción 2 del 28. En la fracción tercera nos dice la forma de llevar la contabilidad, y la forma de llevar la contabilidad solo hay una, que es por medios electrónicos. Ya es electrónica la contabilidad, ya no es manual, ya no es mecánica, electromecánica, si ustedes recuerdan, como hace algunos años, ahora ya simplemente es electrónica. Oye, pero si es electrónica, entonces, ¿cuáles son las formas como la puedo llevar? Tenemos 3 formas. A través de mis cuentas, que es para pues, las personas físicas, a través de mi contabilidad, que es para aquellas personas morales que no rebasan 5 millones de ingresos, y a través de un software que nos vende o nos renta un proveedor autorizado, y ese software tiene la capacidad para generar archivos XML y de lo que es la balanza, el catálogo de cuentas, lo que sería también las pólizas, los auxiliares. Entonces, esa es la forma, las 3 opciones que tenemos para llevar la contabilidad de manera electrónica. En nuestro sector, ¿cómo nos aplicaría? Bueno, pues si fuéramos una gasolinera, persona física y obviamente con muy bajos ingresos, podríamos estar en mis cuentas, pero difícilmente le va a tocar ahí. Normalmente somos persona moral que rebasa incluso los 5 millones de pesos. Entonces, la única opción que tenemos no es ni mis cuentas ni mi contabilidad, que son las plataformas del SAT, es rentar o comprar un software de un proveedor autorizado, y ese software es el que vamos a utilizar para poder mandar la balanza, el catálogo y en su momento las pólizas auxiliares si es que me lo solicitara la autoridad. Entonces, ¿tenemos una obligación de llevar contabilidad? Sí, tenemos esa obligación, y obviamente pues cumplir con todos los requisitos que nos establece el código y el reglamento. La segunda obligación es de expedir los comprobantes fiscales por las actividades que realicen. Estamos hablando de la obligación de expedir facturas, comprobantes de ingreso. Pero actualmente, ya con lo que es la parte de los FDI, pues ya cuando nos dicen, tienes la obligación de expedir comprobantes, pues no nada más son mis comprobantes por las facturas de ingreso, sino también expido comprobantes que son CFDI de egreso, que son notas de crédito, también expido lo que es los recibos de nómina, también expido lo que es el CFDI de traslado, y también vamos a expedir el complemento de pagos. O sea, ahora ya cuando nos dicen expides un comprobante fiscal, pues ya no nomás es la factura, sino es cualquier tipo de los comprobantes, incluyendo las constancias de retenciones. Otra de las obligaciones es expedir comprobantes fiscales en el momento en que se hagan pagos a personas que están ubicadas en el extranjero. Entonces, si yo le pago a una persona residente en el extranjero, vamos a suponer que la estación de servicios está usando la marca de una empresa extranjera y por el uso de la marca le está cobrando regalías, entonces yo le voy a pagar las regalías, pero le voy a retener un ISR. Y por ese pago de regalías, pues seguramente la empresa del extranjero me va a dar una factura, pero en los términos que a ellos se les impone por parte de su autoridad fiscal en su país. Nosotros vamos a tener que expedir una constancia de retenciones, un comprobante fiscal, donde se indique los datos del extranjero, el importe que estoy pagando, el concepto, si son regalías, si son intereses, el concepto de qué se trate, y también voy a anotar el monto retenido, el monto del ISR retenido. Pues ahí está otra de las obligaciones que vamos a tener que hacer. Ahorita ya con la apertura que se dio el sector energético, pues hay muchas empresas que están usando la marca de empresas extranjeras. Si nos están cobrando intereses, perdón, regalías, pues tendríamos que expedir la constancia por ese pago de regalías al extranjero. ¿Sí? A lo mejor tuvimos que remodelar toda la estación de servicio, ya ven que muchas tuvieron que cambiar de imagen y para ello pidieron un préstamo. A lo mejor la misma marca me prestó y me está cobrando intereses. También tendríamos que expedir un CFDI, que se llama constancia de retenciones.
Otra de las obligaciones que tenemos es formular un estado de posición financiera y levantar el inventario. Entonces, de entrada, al ser persona moral, pues tenemos que hacer un inventario, ¿sí? Aquí el inventario normalmente en muchas empresas, en el sector, en cualquier otro sector, pues el inventario a veces lo hacen anual, hay quien lo hace mensual. Creo que estarán de acuerdo que en este sector pues, hacemos inventario en muchas ocasiones diario, ¿sí? Entonces tenemos que estar midiendo los tanques, cuánto es lo que tenemos de combustible, o algunos lo hacen cada que se cierra el turno, bueno, pues dependiendo de cómo esté nuestro control interno, para poder determinar cuánto es el inventario que tenemos todos los días, todos los meses o al año mínimo. ¿Hay que presentar declaración anual? Sí, como persona moral tenemos que presentar declaración anual dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal, que sería en marzo de 2021, para el anual del 2022. Obtener y conservar la documentación comprobatoria. Ese sí es otra de las obligaciones. Hay que obtener por todas las compras de mercancía, de combustible, por todas las compras de activos fijos, por todos los gastos realizados, hay que obtener una documentación comprobatoria, que en este caso deben ser CFDIs, para que tengan efectos fiscales. Y desde luego, pues hay que conservarlos. ¿Durante cuánto tiempo? De acuerdo al artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, nos dice que son 5 años. Tendríamos que conservar durante 5 años la documentación, ¿sí? Otra de las obligaciones, llevar un control de los inventarios de mercancías, materias primas, producción en proceso, productos terminados, según se trate. Y bueno, creo que eso del control de los inventarios lo tenemos perfectamente dominado con nuestro sistema de controles volumétricos. Creo que ahí no debemos tener problemas. Todas las entradas, todas las salidas del combustible pasan por ese sistema. Y bueno, pues obviamente ese sería nuestro control. Otra de las obligaciones es informar a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior, aquel en que se realice la operación, cuando ustedes cobren. Vean, aquí podría darse el caso de que ustedes le estén vendiendo combustible a una persona y les paguen efectivo. Les paguen efectivo más de 100,000 pesos. Entonces, si uno de sus clientes les paga en efectivo el combustible más de 100,000 pesos, hay que informarlo al SAT. ¿Cuándo? El día 17 del mes inmediato posterior a cuando se está realizando la operación. ¿Sí? A lo mejor ustedes dirían, bueno, es que ningún cliente llega a cargar 100,000 pesos en efectivo. Bueno, lo que pasa es que hay ocasiones que, por ejemplo, cuando trabajan con ahí si su estación de servicio está cerca de una terminal de autobuses, de una terminal del metro, y están todos los microbuseros, todas estas unidades de transporte público, y normalmente pues llegan a cargar a nuestra estación. Entonces llegan a cargar ahí y hay ocasiones en donde una persona es dueño de 10 micros y todas van a ir a cargar ahí, entonces va con nosotros y nos dice, oye, que vengan a cargar aquí contigo, me juntas los tickets y al final del mes me haces la factura y te la pago. ¿Sí? Bueno, obviamente nos tendría que pagar con cheque, transferencia o tarjeta de crédito, de débito, moneda electrónico. Pero si fuera el caso, imagínense que llegara y nos dijera, a ver, la factura de 150,000 pesos, aquí está, 150,000 pesos en efectivo. Bueno, pues entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Sí, se lo voy a recibir, por supuesto, pero yo tengo que informarle al SAT el día 17 del mes siguiente los datos de ese cliente, su nombre, su RFC, y bueno, pues ya el SAT sabrá qué hace con esa información, si va a fiscalizar a ese contribuyente o algo por el estilo. Nosotros tendríamos que cumplir. También tenemos que informar a la autoridad, al SAT, si recibimos de uno de nuestros socios o accionistas, ya sea para préstamos o aportaciones para futuros aumentos de capital o a un aumento de capital, en efectivo, moneda nacional o extranjera, cantidades mayores a 600,000 pesos. Pues ven, si resulta que un accionista llegase a la empresa, ahí a la estación de servicio, y nos dijera, a ver, contador, aquí está, mire, 650,000 pesos. Oye, ¿y esto para qué es? Pues para la nómina, para el capital de trabajo, ingréselo a la empresa. Sí, pero me lo está dando en efectivo. Tiene que ser con cheque, transferencia, alguna forma que ya se quede evidencia, pero no en efectivo. Se supone que si nos lo dan en efectivo, vean, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que informarle al SAT dentro de los 15 días a que recibimos las cantidades para que el SAT, pues en todo caso, puede investigar al accionista de dónde sacó el efectivo.
¿sí? Entonces, ahí creo que ya si un accionista llega con más de 600,000 pesos o con cantidades de efectivo, pues híjole, dudaríamos de la procedencia de esos recursos. Entonces, creo que lo mejor es que si me va a prestar el accionista, si va a aportar capital, sea con transferencia electrónica. Otra de las obligaciones que se tienen es que aquellos contribuyentes que hayan optado por dictaminarse, para efectos de lo que es el dictamen fiscal que se presenta al SAT, bueno, pues en caso de que hayan optado por ese dictamen, en la asamblea de accionistas, en la asamblea ordinaria donde se aprueban los estados financieros, ¿qué van a tener que hacer? Bueno, pues lo que van a tener que hacer es que se incluya un punto en la orden del día donde se presente el informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente y se dé lectura a ese informe dentro de la asamblea de accionistas. Esto diríamos, pues, ¿qué caso tiene? O sea, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que el accionista, en caso de algún crédito fiscal, en caso de alguna deuda con el SAT, ahí el accionista pues, tiene responsabilidad, pero ya no podía negar y decir, no, pues es que yo no sabía. No, claro que sabías, porque cada año en la asamblea de accionistas se lee el informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales. Y entonces ya te das por enterado. Entonces ya no vale de que, no, pues yo no sabía, sí sabías. Pero esa obligación solo lo tienen los que se dictaminan, ¿eh? Pues vean que este artículo 76 nos da esa serie de obligaciones, son poquitas, pero finalmente pues es prácticamente todo. Expedir comprobantes, recibir comprobantes, llevar contabilidad, pues ya con eso nos dijo todo, presentar la declaración anual, y bueno, esas serían dentro de todas las, bueno, de parte de las obligaciones que tiene la persona moral. ¿Cuál sería nuestra base gravable? La base gravable para efectos de impuestos sobre la renta. Las siguientes, vean ustedes, los ingresos acumulables, que vamos a hablar de ingresos acumulables, en qué momento lo vamos a hacer, menos las deducciones autorizadas, menos la PTU pagada en el ejercicio. Vean que ese es un concepto que es fuera de las deducciones autorizadas. Entonces, la PTU pagada, para que yo la pueda disminuir de los ingresos, ¿cuál es el requisito que necesito? Que esté efectivamente pagada. ¿Sí? Entonces, la PTU que esté pagada, la puedo hacer deducible. ¿Sí? La puedo disminuir de la utilidad. Obviamente, pues, va a estar timbrada, se le va a retener un ISR al trabajador y todo ello. Pero aquí lo importante es que esté pagada. Si no está pagada, no la voy a poder disminuir en la declaración anual y en los pagos provisionales. Nos va a dar una utilidad o una pérdida fiscal, según sea el caso, según los montos de los que estemos hablando, y si nos da una utilidad, le vamos a poder restar las pérdidas fiscales de años anteriores. Todas aquellas pérdidas que teníamos de años anteriores, pues se las vamos a restar y nos va a dar nuestro resultado fiscal. Ese resultado fiscal le aplicamos la tasa del 30% y nos va a dar un ISR causado. ¿Qué le puedo restar a eso? El ISR pagado por dividendos, conforme al artículo 10 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Cuál ISR pagado por dividendos? A ver, les comento. Cuando una persona moral cuando se toma el acuerdo por parte de los accionistas de pagarse dividendos, hay que revisar si esos dividendos provienen de CUFIN o no provienen de CUFIN. Si provienen de CUFIN, pues no hay ningún problema, no hay pago de ISR. Puede ser que si hay si hay retención del 10%. Recordemos que por las utilidades que se generen de 2014 para acá, se retiene un 10%. Eso es aparte. Pero si esas utilidades, cuando yo las reparto, no tengo CUFIN, entonces la empresa tiene que pagar un 30% de ISR sobre el dividendo piramidal. Y entonces ese ISR lo pagamos. ¿Y qué podemos hacer con él? Lo podemos restar, este ISR pagado por dividendos, en la declaración anual del ejercicio en que lo pagamos o en los 2 años siguientes, ya sea contra los pagos provisionales o contra el ISR del ejercicio. Entonces es muy importante que ustedes puedan considerar, en caso de haber pagado dividendos y no tenían CUFIN y pagaron un ISR, no perderlo, aprovecharlo y restarlo en el cálculo anual. Menos, después de ese ISR por dividendos, menos los pagos provisionales que efectuamos durante el ejercicio, todo eso lo vamos a poder restar. Vamos a restar también el ISR retenido por los intereses bancarios. Ya ven que el banco, cuando tenemos un poquito de inversiones ahí en la cuenta, nos paga intereses, digo, es mínimo, y por esos intereses nos retiene un ISR. Ese ISR lo podemos
considerar como pago provisional y lo vamos a restar. Y nos va a quedar o un ISR a cargo o un ISR a favor, de la forma como lo determine bueno, las cantidades que estoy restando, puede quedar a cargo o a favor. También podría ser cero, pero es muy raro que a veces el mismo ISR causado sea lo mismo que estoy restando de provisionales o de dividendos y me dé cero. Pero de esta forma es como lo vamos a manejar. Vamos a ir analizando lo que sería los ingresos acumulables. Vamos a empezar por la parte del cuadro que acabamos de ver ahorita. Vamos a ver lo que serían los ingresos. ¿Cuáles son los ingresos que vamos a acumular? Bueno, pues aquí nos dice que personas morales residentes en México van a acumular la totalidad de sus ingresos. ¿Cómo puedo obtener mis ingresos? En efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, incluso si provienen del extranjero. Creo que aquí no nos aplicaría mucho lo del extranjero. Si soy una estación de servicios que estoy en la ciudad del país, pues normalmente mis ingresos son nacionales en efectivo. Puede ser obviamente efectivo, así en cash, que me paguen, o puede ser que me paguen con tarjeta de crédito. Puede ser que me paguen con cheque, con transferencia. Me están pagando con efectivo, es decir, en pesos, me pagan con pesos. En bienes, si estamos hablando de una estación de servicio, nos pueden pagar en bienes. Podría ser, ¿no? Es muy raro que se diera ese caso, pero vamos a suponer que la gasolina combustible a una agencia de autos que está cerca de lo que sería la empresa. Y entonces, bueno, pues ahí en ese caso, resulta que les surtimos el combustible, tenemos un convenio con ellos, le mandamos la factura al mes y pues nos deben cierto monto. Y pues, no tienen que pagar con efectivo, o sea, con transferencia, con cheque de alguna forma, con pesos. Pero pues podría ser que, oye, pero yo necesito comprar un automóvil, véndeme un automóvil, bueno, o que me esté pagando con algún bien. En servicios, pues también, a lo mejor le llevo mis automóviles a su taller para que me los repare. En crédito, sí, también en este sector también se obtiene el ingreso en crédito. ¿Por qué? Porque los convenios que tenemos con empresas es te surto de combustible, al final del mes te hago la factura, te la mando y me terminas pagando dentro de 10, 15 días la factura. Te estoy dando crédito. Entonces, la forma como vamos a obtener nuestros ingresos puede ser efectivo, en bienes, en servicio o en crédito. Creo que la mayor parte de nuestros ingresos los obtenemos en efectivo. Digo, en este sector difícilmente tenemos a veces cuentas por cobrar. Y el ajuste anual por inflación es otro tipo de ingreso que también vamos a poder obtener. Bien, ¿cuáles son los conceptos que no se consideran un ingreso acumulable? ¿Qué no es un ingreso acumulable? El aumento de capital. Por supuesto, si los accionistas aportan capital, no es un ingreso. El pago de la pérdida por sus accionistas. Si la empresa tuvo pérdidas y los accionistas toman un acuerdo para que se paguen esas pérdidas, tampoco es un ingreso. La prima obtenida por la colocación de acciones. Si es una empresa que va a emitir acciones, las va a colocar entre el público inversionista, en las acciones nominalmente valen 100 pesos, pero por la demanda, porque soy una empresa que tiene muy buenas utilidades y los inversionistas les interesa comprar mis acciones, pues a lo mejor las compran en 110, o sea, la oferta es de 100, pero me las compran en 110 por la demanda que se da. Esa es una prima en colocación de acciones, es un ingreso que entra a la empresa, pero obviamente, es una entrada de dinero, pero no es un ingreso. ¿Por qué? Porque en su momento se tendrá que reembolsar. La utilidad, cuando se evalúan acciones por el método de participación. Si soy una empresa, esto sí lo he visto yo en la práctica, que una gasolinera tiene acciones de otra empresa y entonces hay que reconocer las utilidades contablemente de esa otra empresa. Ese es el método de participación, pero fiscalmente eso no es un ingreso, es un registro meramente contable. Otro concepto que no es ingreso es la revaluación de activos y de su capital. Algunos contadores a lo mejor se acordarán del dichoso o famoso B10, cuando expresábamos los estados financieros y todo ello. Bueno, pues todo a eso se refería. Todo ese efecto de reexpresión no se considera un ingreso acumulable. Otro concepto que no se considera acumulable es las contraprestaciones en especie a favor de contratistas. Este sí va relacionado. Nos dice que eso, cuando se tengan otros ingresos que no se
consideran acumulables cuando a favor de contratistas, de acuerdo a la ley de hidrocarburos, se les den ciertos bienes para, obviamente, cumplir los contratos, tampoco se van a considerar como un ingreso. Las remesas de la oficina central, tratándose de un establecimiento, una sucursal de una empresa transnacional, tampoco es un ingreso. Y los ingresos por dividendos, utilidades que perciben de otras personas morales en México, tampoco es un ingreso. ¿Por qué? Porque cuando una empresa, yo invierto en una empresa y me paga dividendos, esos dividendos no es ingreso, esos se suman a la COFIN. ¿Sí? Se van directamente a lo que es la cuenta de utilidad fiscal neta. Bien, esos son lo que no se considera ingreso. Entonces, alguno de ustedes podría preguntar, bueno, pues dime, ¿qué es lo que sí se considera ingreso? Bueno, se considera ingreso los que provienen de mis actos o actividades preponderantes. En nuestro caso, la venta de combustible, ¿sí? La venta de hidrocarburos. Ese es nuestro ingreso. Ese va a ser nuestro ingreso. Ahora, ¿en qué momento vamos a considerar el ingreso? ¿Sí? Aquí les voy a poner un planteamiento en cuanto a qué tipos de ingreso tiene una estación de servicio. A lo mejor, donde ustedes la que manejan o las que conocen, dirían, ¿no? Por venta de gasolina, por venta de diésel y por los combustibles, los lubricantes. ¿Sí? El anticongelante, el aceite, todo lo que tienen ahí para vender. Dice, y nada más. Bueno, pues yo les puedo comentar que hay algunas estaciones de servicio que además de tener esos ingresos, también tienen ingresos por arrendamiento. ¿Por qué? Pues porque recuerden que la estación de servicio, ¿sí? Si es dueña del terreno y obviamente de la estación, en el terreno construye locales. ¿Para qué? Pues para las tiendas, para las famosas tiendas de conveniencia, ya incluso ahora para restaurantes, para toda clase de negocios, cafeterías. Ok, entonces, si yo como estación de servicio construyo los locales, entonces tengo ingresos por arrendamiento. ¿Sí? Entonces también tengo ese servicio. Y habrá también estaciones de servicio que tienen el servicio de autolavado. Y es de la misma empresa, de la gasolinera. Entonces también tienen ingresos por servicios. Entonces puedo tener ingresos por la enajenación de bienes, que son los combustibles, por arrendamiento, por los locales que estoy teniendo, por por prestar servicios, si es que tengo ahí el autolavado, ¿sí? Entonces, no es lo recomendable es que tuviesen varias empresas, una empresa para rentar los locales, otra para el servicio de lavado y una exclusivamente para combustible, pero a veces no sucede así, a veces sí tienen todo junto en una sola empresa. Partiendo de ese hecho, vean aquí tenemos en qué momento se acumulan los ingresos. Tratándose, vean lo que nos dice, cuando se trata de enajenación de bienes o prestación de servicios, quedamos que lo que hacemos nosotros es enajenar bienes. Entonces caemos aquí. Cuando se expide el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada, se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio, y cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos. Entonces aquí el punto es, ¿en qué momento una estación de servicio va a reconocer el ingreso? ¿Cuál es el primer momento que aparece normalmente? Cuando entregas materialmente el bien. Vean que aquí nos dice, cuando entregas materialmente el bien. Entonces, cuando llega un cliente, se estaciona, yo le entrego el combustible en su tanque de su automóvil o de su unidad, en ese momento yo ya le entregué el combustible. Oye, ¿y me pagó? Sí, en ese momento me paga. Y a lo mejor en ese momento me dice, oye, pero también quiero de una vez la factura. Bueno, pues le genero la factura. Los tres momentos se están dando en un solo tiempo. ¿Sí? Pero podría ser que un cliente viene y tengo un convenio con él y me va a pagar a fin de mes todas las cargas de combustible y entonces resulta que yo le entrego el combustible durante el mes. Le hago la factura en el mes y me paga hasta el mes siguiente. ¿En qué momento voy a considerar el ingreso? En el momento en que yo le entregué el combustible. ¿Esto a qué nos lleva? Al siguiente punto. Las ventas que ustedes deben reconocer como realizadas para efectos de ISR es lo que sale de las mangueras, lo que sale de las estaciones. Entonces, la combustible que ya salió, ya cumplí con el primer momento de acumulación, que es
cuando se envía o entrega materialmente el bien. Yo ya te lo entregué. Oye, pero no te pedí ni factura, no importa. A lo mejor te di nada más el ticket, ¿sí? Oye, pero todavía no te lo pago, te lo voy a pagar hasta el próximo mes porque me das crédito. No importa. Entonces tú ya debes de reconocer el, la salida del combustible y entregada en el tanque del cliente como un ingreso, ¿sí? Entonces, todos esos reportes que obtenemos de lo que salió de combustible, eso es lo que se va a considerar como un ingreso. Y aquí entramos que ya con ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque dirían ustedes, oye, pero entonces, ¿y los jarreos? Ah, eso es otra cosa, ¿sí? Entonces vamos a suponer que en el mes de las lecturas de las mangueras salieron 10,000 litros de combustible. Eso fue lo que salió. Eso es lo que salió de las mangueras. Ven que no digo que vendí. Salió de las mangueras 10,000 litros. Se supone que si salió de las mangueras es porque se lo deposité al cliente en su tanque de gasolina o en su tanque de combustible. Pero hay que eliminar ciertos conceptos, como cuáles son, como los jarreos. Los jarreos también sale del combustible de la máquina, también sale por la manguera y queda registrada en la lectura de salida de combustible. Pero el jarreo no es una venta, ese combustible no lo debo de considerar una venta. ¿Quiénes son los que nos hacen los jarreos? Profeco, quien nos viene a calibrar las bombas, nosotros mismos hacemos nuestras pruebas y esas salidas de combustible con esos tickets que nos salen de cuántos fue lo que medimos, esos no los vamos a restar. Perdón, no los vamos a considerar como venta, los vamos a restar. Entonces, si al final del mes la bomba dice que salieron 10,000 litros de combustible, pero vamos a suponer que fueron 200 litros en jarreos, pues entonces a los 10,000 litros le voy a restar los 200 litros de jarreos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque eso no fue venta, no, nunca fue entregado al cliente ese combustible, salió para efecto de las medidas, de todo lo que es los jarreos. ¿Qué otro concepto tendríamos que restar? Bueno, aquí viene otro, el autoconsumo. ¿Cómo? Sí, pues la empresa gasolinera tiene sus funcionarios, tiene sus trabajadores, a lo mejor le doy al director o al gerente de la estación, le doy automóvil y le digo, bueno, pues carga combustible ahí en la empresa va a pagar ese combustible. Ok, entonces él pone su unidad, carga combustible y también salió de la manguera. Esos autoconsumos no se va a considerar lo que sería una enajenación. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente no estoy vendiéndole a nadie. Y aquí ha habido algunas controversias en donde, pues es que me estoy vendiendo a mí mismo. A ver, no te puedes vender a ti mismo. ¿Qué es lo único que estás haciendo? Vean, ¿qué tratamiento tendríamos que darle a esto? ¿Cuál sería el asiento contable? Vean, si al final del mes, por todos mis automóviles, los de la empresa, se cargó combustible por, vamos a suponer, 500 litros, esos 500 litros los saco del inventario y los mando al gasto. Se convierten en un gasto. ¿Por qué? Porque no se lo estoy vendiendo a nadie, lo estoy consumiendo yo mismo. Y entonces, si durante el mes la salida de combustible fueron 10,000 litros, le resto los jarreos, porque eso no es venta. Le resto el autoconsumo, porque eso tampoco es venta. Eso es gasto, se convierte en un gasto, ¿sí? Y obviamente, bueno, pues entonces ya reconozco mi venta con lo que entregué materialmente a mi cliente. Yo ya le entregué ese combustible. Entonces, eso debo reconocer como venta, ¿sí? Eso debo reconocer como venta. Sí, obviamente, ahora ya con todos los controles que nos impone el SAT, de que cada que sale combustible de nuestras estaciones de servicio, de las mangueras, se tenga que facturar automáticamente, se haga la factura global por los que no hicieron el ticket, bueno, no pidieron factura y solo ticket, bueno, pues entonces prácticamente ahí ya coincide las lecturas con el comprobante que se expida, ¿sí? Entonces, de esa forma es como lo vamos a considerar lo que sale, pero considerando que menos los jarreos, porque eso no es una venta, menos el autoconsumo, porque ese no es una venta. Luego, el inciso C dice, cuando se cobre o sea exigible, aun cuando provengan de anticipos. Hay empresas que lo que dicen es que llegue el cliente al principio de mes y me dice, aquí está mi anticipo, 100,000 pesos, dame mi factura. Oye, pero ¿y el combustible? No,
poco a poco van a venir a cargar mis unidades y cuando me vayan cargando, pues se va a cubrir con esos 100,000 pesos que te di de anticipo. ¿Ok? Entonces le hago la factura de anticipo y ya después cuando vengan a cargar, ya les voy haciendo lo que sería su factura por el combustible y le voy a aplicar parte proporcional del anticipo hasta que se agote el anticipo. Y no olvidemos que hay que hacer un CFDI por la aplicación del anticipo. ¿Sí? Entonces, de esa forma es como debemos de considerar. Entonces, ¿cuáles son los momentos que tenemos para considerar el ingreso acumulable? Cuando se expide el comprobante, se entregue materialmente el bien o se presta el servicio, o cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente la contraprestación pactada. Y más aún si proviene de anticipos. ¿Sí? Entonces, no sé si con esto vaya quedando claro todo lo relacionado a el momento en que se tienen que acumular lo que serían los ingresos. Entonces, partiendo de que es la estación de servicio y los ingresos que se tienen. Pero además también la ley del ISR nos indica otros ingresos acumulables.